Bienvenidos de parte de la Secretaría Nacional de Planificación, Planifica Ecuador, y también un saludo cordial de parte de nuestro director zonal, que lamentablemente el día de hoy no puede participar por otros compromisos institucionales, el abogado Gustavo Ramírez. A todos ustedes, sean bienvenidos. Cualquier pregunta estamos a la orden. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas una vez que hayamos culminado con las presentaciones. Les agradecería que de no poder intervenir, levanten la mano para que se les pueda dar la palabra o escriban sus preguntas en el chat. Darles también nuestro agradecimiento a los compañeros de Coñagopare Azuay, representados por la licenciada Janet Garzón y el ingeniero Giovanni Sarmiento, quienes han tenido la amabilidad de prestarnos la plataforma el día de hoy y también compartir las respectivas convocatorias. Janet, por favor, no sé si es que nos regala unas palabras. Sí, claro que sí. Un saludo, ingeniera Gabriela. Un gusto saludarle a los compañeros de Conagopare y de las distintas instituciones, en especial de los gobiernos parroquiales que hoy nos acompañan. Es un gusto para nosotros poder estar presentes en esta tarde de trabajo, en este taller de trabajo, donde vamos a tratar temas importantes, útiles a cada uno de los procesos que llevamos adelante como gobiernos parroquiales. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar todos la pantalla? Sí. Sí se visualiza. Muy bien. La Dirección Zonal de Planificación 6 quiere trabajar con ustedes en este momento en lo que corresponde a la metodología para el cálculo del índice de cumplimiento de metas. Sí, como ustedes conocen, nosotros tenemos una normativa vigente respecto, en este caso, a cómo va a ser la distribución de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. La Constitución, en su artículo 272, nos marca que hay 3 criterios especiales con los cuales se va a hacer dicha asignación. El primero de ellos es el tamaño y densidad de la población. El segundo, las necesidades básicas insatisfechas, que deberán estar jerarquizadas en relación a la población que reside en determinado territorio. Y el número 3, el mejoramiento de la calidad de vida. Por su parte, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, nos indica que los gobiernos autónomos participarán del 21% de ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes que forman parte del presupuesto general del Estado. Para esto, la distribución será el 27% a los consejos provinciales o gobiernos provinciales, el 67% a los GAD municipales, cantonales y metropolitanos que nos tenemos en la zona, y el 6% restante para los gobiernos autónomos parroquiales. Para la asignación de estos recursos y para su distribución, necesariamente se tiene que aplicar el modelo de equidad territorial, que se compone básicamente de 2 montos. Un monto A, que es un monto base, de acuerdo con lo que cada uno de ustedes haya recibido hasta el año 2010, y el monto B, que constituye un excedente que se aplica de acuerdo a 7 criterios constitucionales. Dentro de la norma vigente también ustedes pueden revisar la resolución número 002-2017 y la 003-2019 del Consejo Nacional de Competencia. El objetivo del modelo de equidad territorial no es más que una provisión equitativa de bienes y servicios para que estos sean garantizados a todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio. Y, como bien lo indica, para alcanzar al final la equidad a través de la relación con las competencias exclusivas que cada nivel de gobierno posee. Entonces, nuevamente, para la aplicación de este modelo de equidad tenemos un monto A y un monto B, y el monto B básicamente se compone de 7 criterios constitucionales, siendo el número 7 el cumplimiento de metas, que corresponde al 10% de la asignación del total del monto B. ¿Cómo se calcula este índice de cumplimiento de metas? La metodología de cálculo se encuentra contemplada en la resolución 002-2017 del Consejo Nacional de Competencias y nos indica que va a tener básicamente 3 componentes. Un componente de análisis que hará referencia a la parte presupuestaria, física y de cumplimiento de metas. 3 ponderadores fijos que se calculan para cada uno de los componentes del punto 1 y un ponderador de priorización de la meta. Es decir, en conclusión, vamos a tener el componente presupuestario, que es en dinero cuánto asignamos y cuánto devengamos de determinado programa o proyecto, y esto articulado a una meta de resultados. El componente físico, que es
cuánto en porcentaje, kilómetros, hectáreas o cualquier otro tipo de unidad de medida alcanzamos físicamente a alcanzar de ese, valga la redundancia, de ese programa o proyecto articulado a una determinada meta. Y por último, el cumplimiento ya propiamente dicho de esta meta de resultados que contiene a los proyectos de los cuales se está reportando el avance físico y presupuestario. ¿Cómo se descompone entonces esta meta? Para la ejecución presupuestaria vamos a tomar los montos devengados divididos para los montos codificados. Para la ejecución física vamos a tomar el avance o cobertura de los programas o proyectos y lo vamos a dividir para la meta física planificada de estos programas o proyectos. Y para el cumplimiento de meta entonces vamos a ver el valor real de la meta que alcanzamos al finalizar el año contra la meta que planificamos al inicio. Para los ponderadores fijos tenemos que alfa va a ser igual a un 20%, es decir, si yo alcanzo la ejecución presupuestaria tal como la planifiqué, voy a garantizar un 20%. Si es que alcanzo la ejecución física como estuvo planificada, esta equivaldrá a un 30%. Y el componente más importante o el que más peso tiene es el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, cuyo peso es del 50%. Además de eso, tenemos un ponderador P sub J que hace referencia a la prioridad de la meta y que en el caso de los GATS provinciales y municipales hace referencia al cumplimiento de las competencias exclusivas que están asignadas por norma, mientras que para los GATS parroquiales hacemos referencia únicamente a cuál es la meta que mayor presupuesto asignado tiene y tiene un cálculo similar al que se hace para la ejecución presupuestaria. Vamos a hablar entonces de las competencias prioritarias para el caso de cantonales y provinciales. Y estas competencias prioritarias lo que buscan es garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales como son agua, alimentación, un ambiente sano, un hábitat y vivienda seguro, etc. Luego, alcanzar otras prioridades que son de carácter nacional como la vialidad, la conectividad, el desarrollo, la universalización de los servicios, etc. Y por último, dar cumplimiento al Sistema Nacional de Competencias que implica básicamente vialidad, fomento productivo, soberanía alimentaria, infraestructura social, servicios básicos, entre otros. ¿Sí? Para la prioridad de la meta, entonces, vamos a considerar que si el GAT no ejecuta las competencias que están priorizadas, automáticamente su ICM se calculará entre el 20% o menos. Es decir, si el ICM que debería darnos 1, vamos a tener 0.20 o un valor menor. El 80% del peso que se va a asignar a estas competencias priorizadas se podrá distribuir si es que yo cumplo una o varias de las competencias, como ustedes pueden ver en pantalla. Si cumplo la competencia de vialidad, voy a tener el 80% de prioridad en esa meta, y si no, si tengo más competencias que se encuentran priorizadas, entonces vamos a dividir esta prioridad del 80 entre el número de competencias priorizadas que tengo. Las competencias priorizadas para el nivel provincial son fomento productivo, riego, drenaje y vialidad, y para el municipio tenemos agua potable, alcantarillado, vialidad, depuración de aguas residuales, desechos sólidos y saneamiento ambiental. Para el cálculo ya del ICM, ustedes recordarán que el COTAD en el artículo 199 indica que el índice de cumplimiento de metas se aplicará considerando un promedio ponderado de los 3 últimos años. Es decir, que para el 2020 yo voy a tener 2020, 19 y 18. Pero cada uno de estos años va a tener una ponderación. El año de reporte, en este caso el año 2020, tendrá la ponderación del 90%, mientras que el 2019 y 18 tendrán únicamente el 5%. Una vez que yo aplique esto, entonces voy a obtener ya un valor a través del cual se me va a hacer la transferencia de recursos, y este valor de aquí se me asignará luego de 2 años. Es decir, el 2020 para el 2022 o el 2021 para el 2023. ¿Sí? Eso deben tener en cuenta, sobre todo cuando realizan las consultas de por qué se reduce o se amplía el presupuesto que ustedes reciben cada año.
Como les explicaba al inicio, el porcentaje de asignación por índice de cumplimiento de metas o por modelo de equidad territorial basado en el séptimo criterio es del 10%. Estos valores ustedes pueden revisarlos en la resolución 003 del Consejo Nacional de Competencias para el ejercicio 2019. ¿Cómo vamos a aplicar este ICM? Entonces, para el ICM, básicamente los compañeros que ya han trabajado en el sistema se va a trabajar de la misma forma que los años anteriores. Entonces, vamos a tener un documento compilado que tenga todo el PDOT, que tenga sus actas de aprobación en un solo archivo. Recuerden que el sistema no deja subir por partes. Luego vamos a tener el valor real de la meta más el valor planificado. Vamos a diferenciar los indicadores, aquellos programas o proyectos que constaban dentro de su plan operativo anual 2020, los avances físicos y los avances presupuestarios que hayamos tenido durante el periodo trimestre a trimestre. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ingeniera, yo tengo una pregunta. Sí, Apache, por favor. El PDOT es ya el que ya está actualizado, es el que tenemos que subir, ¿no es cierto? Ya, Pachi, a ver, el tema del PDOT lo vamos a ir trabajando con cada uno de ustedes en reuniones posteriores. ¿Por qué no se les da una respuesta el día de hoy? Porque en este caso cada GAP está con una situación diferente respecto a su PDOT. En el caso de Abdón Calderón, si mal no recuerdo, Pachi, ustedes ya lo aprobaron el año anterior, pero este no es el caso de todos los GAPs. Hay algunos que están en este momento recién en el proceso de contratación. Entonces, la información que yo le dé a usted en este momento no va a aplicar a los compañeros de los siguientes GAPs, ¿sí? Entonces, al finalizar les vamos a mostrar una matriz y luego de eso vamos a proceder a un cronograma de ustedes así requerirlo para poder ir revisando la información con cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Listo, ingeniera, muchas gracias. Gracias, Pachi. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si me regalan un segundo, por favor, vamos a ingresar al sistema. Gaby, está apagado el micrófono, no se le escucha. Andrés, sí, un ratito solo estamos tratando de cargar la página para poder visualizar el sistema. Si nos regalan un segundo, por favor. A ver, Edison Maxi, ¿me escucha ya tal vez? Sí, ingeniera, ahí sí ya. Perfecto, gracias Edison. Estamos tratando de cargar un ratito la página y por eso nos silenciamos un momento. Cita, tranquila, más bien muchas gracias por conectarse. Bien, ustedes me cuentan, por favor, si visualizan la presentación. ¿Pueden visualizar, chicos, la pantalla? Sí, se visualiza. Perfecto. ¿Cómo se
se operativiza este ICM? El ICM se operativiza a través de la herramienta tecnológica que ustedes conocen y que es el Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, o más conocido por nosotros como SIGAD. ¿Ya? Dentro de este SIGAD vamos a considerar algunos aspectos. La información institucional, recuerden que como en el periodo 2020 no ingresamos nada de información, en este periodo vamos a tener que ingresar todo desde el inicio. Entonces, dentro de la información institucional, vamos a encontrar los datos generales que hacen referencia a números de teléfono, periodo político-administrativo, entre otros. Dentro del módulo de planificación, básicamente vamos a tener que ingresar todos los programas, todos los objetivos estratégicos y metas de resultado que tengan programas o proyectos activos para el periodo 2020. En el módulo del plan de inversión del ejercicio fiscal vamos a ingresar ya ahora sí todos los programas y proyectos que se hayan cumplido dentro del periodo 2020 y también vamos a poder visualizar un consolidado de programas y proyectos ingresados. Luego sí ya vamos a pasar al módulo de programación y avance en donde vamos a reportar tanto los avances físicos como los presupuestarios. Y finalmente vamos a llegar a la finalización del reporte que hace referencia ya al cálculo mismo del ICM y a la generación del reporte. ¿Sí? Aquí un poco más visualmente tenemos el cómo se encuentra diseñada esta herramienta SIGAD con cada uno de los submenús que se posee. Esto únicamente como informativo para los compañeros que no conocen el sistema. ¿Ya? Vamos a ver si es que pueden visualizar el sistema. ¿Se visualiza el sistema, chicos? ¿Compañeros? Sí, sí se ve. Ya, gracias, chicos. A ver, en el sistema pueden ingresar ustedes en este momento para aquellos que tengan clave. Sin embargo, lo van a encontrar bloqueado de la misma forma que está en mi pantalla, ¿ya? Al ingresar, recuerden que yo ingreso desde la página de Planifica Ecuador, www.planificacion.gov.es. Como les decía, estamos con el internet un poquito lento, así que nos van a tener paciencia. Dentro de la página de Planifica Ecuador, yo puedo buscar de forma directa el tema del SIGAD o puedo ingresar a través de los programas y o servicios. ¿Sí? Ustedes visualizan aquí donde dice temas importantes, yo ya tengo SIGAD, le doy un clic y me va a mandar hacia una página en la que yo voy a tener dos módulos. Voy a ingresar al módulo pequeño que dice índice de cumplimiento de metas, que es este de aquí. ¿Ya? En esta misma página yo puedo encontrar las resoluciones, por ejemplo aquí tengo la 002-2017 del CNC, aquí tengo un instructivo para aplicar la metodología y aquí tengo ya el manual de usuarios que ustedes pueden irlo revisando en caso de tener alguna consulta. Sin embargo, en este momento vamos a ingresar directamente al módulo de cumplimiento de metas. En este módulo entonces vamos a ingresar la información de usuarios. Consulta, chicos, todos los que están conectados tienen clave. Si alguien no tiene clave, por favor escríbame en el chat para poder darle la información. Ya. Aquellas personas que no tienen clave ya se va a tomar nota. Sin embargo, les pediría por favor que se comuniquen a nuestro número de teléfono que es el 2817-500. La extensión es la 4614 o la 4615. ¿Ya? Y nos pueden ir colocando también en el chat sus correos electrónicos para poder enviarles la información. Por favor, me colocan nombre, GAD al que pertenecen y correo electrónico para saber quién es la persona que está solicitando la información. Caso contrario, no sabemos a quién dirigirnos. ¿De acuerdo? Entonces aquí, en esta página, vamos a ingresar donde dice usuario, el número de RUC de mi GAD, donde dice usuario adicional, el número de cédula de
la persona que es la responsable de subir la información y la contraseña, que ustedes saben que es una clave numérica que se les envía directamente a sus correos electrónicos. Cuando ustedes hagan el ingreso van a tener una pantalla similar a la que yo tengo aquí. Y acá arriba me dice, bienvenido, Gobierno Autónomo Descentralizado XX, según corresponde. Aquí van a poder visualizar su número de RUC. Y aquí también va a salir el nombre de la persona que está encargada. En este caso, ustedes no van a poder visualizar el nombre porque yo estoy trabajando en un sistema de prueba. Aquí donde dice cumplimiento de metas, en la parte superior izquierda le voy a dar un clic y se me va a desplegar todos los menús con los cuales tengo que ir trabajando durante el año. Entonces, el primero es el de información institucional y en información institucional voy a tener los datos generales. Como les decía hace un momento, en los datos generales hay una parte que viene ya precargada y una parte que yo tengo que actualizar. La parte precargada hace referencia a los datos que yo entrego cuando estoy haciendo la creación de usuario. Por ejemplo, el nombre del GAT, el tipo de GAT, el nombre del responsable, su correo electrónico. ¿Qué es lo que yo voy a poder modificar? El número de teléfono, la extensión y el inicio y fin del periodo político administrativo. Una vez que yo lleno esta información, le voy a dar un clic en actualizar. De forma previa, aquí me va a aparecer una cláusula de confidencialidad. En esta cláusula lo que me dicen es que yo soy responsable administrativa, civil y penalmente por la información que estoy subiendo. Es decir, que yo voy a subir siempre información real al sistema y considerando mi contabilidad. Cuando me vaya al siguiente módulo, que es el módulo de planificación, voy a tener dos submenús, los instrumentos de planificación y los objetivos estratégicos y metas. Dentro de los instrumentos de planificación, yo voy a cargar mi plan de desarrollo que esté vigente al momento. Como les decía hace un ratito cuando Pachi nos hizo la consulta, este tema de aquí lo vamos a ir trabajando con cada uno de ustedes para que no se genere ningún tipo de confusión al momento de subir el plan de desarrollo. ¿Ya? Esto por un lado. Una vez que se terminen las capacitaciones que va a ser el día de mañana, el día lunes también, esperemos, les vamos a enviar la presentación y de ser el caso y de requerir, chicos, los lineamientos necesarios para la carga de información en caso de que tengan alguna consulta adicional. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hemos tomado este GAT porque el nombre con el cual está subido el documento se encuentra erróneo, ¿sí? Aquí hay que considerar que para subir el documento, primero yo puedo subir, sea un documento PDF, sea un documento .doc, .xls, pero un solo documento que no pese más de 150 megas, ¿ya? No puedo subir un archivo tipo RAR o tipo zip, porque esos, el sistema no le lee y les va a dar error al momento luego de revisar la información. Ahora, la forma correcta de colocar el nombre es periote-bajo, GAT cantonal, provincial o parroquial, según corresponda, _ el nombre del GAT. ¿Sí? Pasando entonces al siguiente submenú, que es el de objetivos estratégicos y metas, yo me voy a encontrar con los siguientes. La parte superior me va a salir todo esto en blanco para que yo pueda ir ingresando la información respecto a con qué objetivo, con qué meta y con qué indicador se encuentra articulado determinado programa o proyecto que yo tenga en el POA. ¿Sí? Entonces voy ingresando aquí la información y en estos menús que tiene la flechita yo voy a ir escogiendo con qué objetivo del plan nacional. Recuerden que tenemos 9. De esos 9 objetivos, a cuál eje pertenece, cuál es la meta para la zona, cuál es la competencia con la cual se encuentra articulado. ¿Sí? Luego en la parte inferior vamos a tener la tendencia del indicador, el año de cumplimiento de la meta y el año de línea base, que también los voy a poder ir escogiendo de un menú. Ahora, varios de ustedes se encontrarán aquí con un casillero y otros se encontrarán con varios casilleros que hacen referencia a ya valores ingresados en años anteriores. Eso no tiene inferencia al momento de calcular el ICM. Simplemente son valores que ustedes ingresaron en los años anteriores y por eso les van a poder visualizar. En el caso de este GAT, la información que estamos visualizando es la información que ingresó en el periodo 2019 y
por eso la van a ver ya precargada. Una vez que ustedes ingresen la información, ¿sí? Van a tener un cuadrito como este, en donde van a poder ver con unas letras un poquito grises que ya está subida toda la información y se encuentra completa. A estos cuadritos de aquí es a lo que me refería hace un momento, que decía que ustedes van a tener la información precargada en algunos casos de años anteriores. Cuando ya se encuentre toda la información ingresada, van a visualizar aquí esta flechita verde. Eso quiere decir que la información se encuentra completa. Si la información está completa, entonces yo voy a poder pasar al siguiente menú. Recuerden nuevamente que al ser una apertura de todo el año, van a tener que llenar todos y cada uno de los casilleros. Al pasar al siguiente menú, que hace referencia al plan de inversión del ejercicio fiscal, voy a ingresar al que dice programas y/o proyectos. En programas y/o proyectos, lo que yo voy a poder hacer es ver en primera instancia la información que ingresé en el menú anterior, es decir, la meta, el objetivo y la competencia. Una vez que yo le doy clic aquí, siempre me voy a trasladar a esta columna de opción o de opciones y le voy a dar un clic en donde se ve un poco más azul. Y eso va a hacer que se me despliegue una pantalla en la parte inferior, en donde se me va a permitir visualizar si es que ya tengo proyectos ingresados, que son aquellos proyectos o programas que quedaron pendientes desde el año anterior, aquellos proyectos de arrastre que quedaron del 2019 hasta el 2020, o si es que tengo que darle clic aquí en donde dice nuevo programa o proyecto para ingresar la información. Nuevamente voy a trabajar con esta columna de aquí que hace referencia al estado de la información, y al momento que cada uno de ellos se visualice ya en verde, entonces voy a poder saber que la información se encuentra correcta y completa. Dentro del consolidado de programas y proyectos, aquí lo que vamos a hacer es, en primera instancia, subir en cada una de las etapas la información que corresponde. Ojo chicos, esto sí ténganle muy pendiente. Dentro de la programación, lo que yo voy a subir es el POA, el último POA que tenga reformado y aprobado para el periodo 2020. Y luego, en cada uno de los trimestres, lo que voy a hacer es subir la cédula de gastos por proyecto con corte trimestral. Y en la parte inferior de este consolidado de programas y proyectos, lo que se va a visualizar es la información que ingresaron en la pantalla anterior. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ir revisando que la información que ingresaron se encuentre correcta y que se articule a lo que dice la meta de resultados. Entonces, en este caso, la meta de resultados dice que se requiere tener acceso a la red pública y comunitaria de agua. Entonces, aquí tengo un proyecto de agua potable. Acá tengo un plan maestro de agua potable, acá tengo un sistema de agua y acá tengo un plan maestro también de agua potable. Eso quiere decir que cargué la información de forma correcta. Eso puedo ir haciendo con cada uno de ellos, ¿no? Para que luego no se me vayan generando errores. Cuando se ingrese ya toda la información, voy a pasar ya al tema de la programación y avance físico. ¿Puedes revisar el chat, por favor, Adrián? A la programación y avance físico, en donde lo que voy a ir haciendo ya es darle un clic directamente en esta columna que dice opciones, visualizar programación física, y vamos a ingresar la información para todo el año. Entonces, ¿cuánto yo planifiqué hacer de ese proyecto durante el periodo 2020? Ahora va a ser un poco más fácil, ¿no? Porque ya sé que lo que yo avancé va a ser igual al que yo planifiqué debido al retraso que se tuvo en la apertura del sistema. Entonces, ahora sí le puedo hacer coincidir que yo avancé 20 y planifiqué 20, por decir. Lo que sí me voy a fijar es que la unidad de medida que yo coloco aquí tenga coherencia con lo que está diciendo mi proyecto. Por ejemplo, nos ponían en algún momento un proyecto de agua potable y decía que la unidad de medida va a ser kilómetros. Yo no sé ustedes, pero a mí se me dificulta mucho medir un programa o un plan maestro de agua potable en kilómetros. Entonces, a lo mejor se le mide por número de viviendas, o se le mide por litros, o por metros cúbicos, etc. ¿Sí? Luego, ¿cómo ustedes van a verificar? Por ejemplo, aquí se verifica únicamente con el estudio. Mentira, no se verifica solo con el estudio. ¿Qué más necesitan ustedes? Ustedes necesitan realizar un proceso de contratación, pueden tener fotografías de reuniones, y al finalizar lo que van a tener es el documento como tal del diseño de lo que están tratando de hacer, o de el plan de lo que están tratando de alcanzar. ¿Sí?
Para la metafísica final, vamos a colocar el valor que al finalizar el año nosotros planificamos hacer de determinado programa o proyecto. Va a ser muy fácil para ustedes este año colocar que la metafísica final sea la misma que se planificó al inicio del año. Es decir, que no van a tener conflictos al momento de cumplir la planificación, porque ya sabemos cuánto se planificó y cuánto se cumplió. Para la parte del avance presupuestario, entonces, la pantalla es similar, me voy a la columna opción y busco visualizar la programación presupuestaria. ¿Ya? En el caso del avance presupuestario, entonces, también vamos a colocar cuánto se debería haber planificado para ese trimestre y cuánto de lo planificado se devengó y se pagó. Recuerden que para este momento ustedes ya tienen el cierre contable del periodo 2020 y para aquellos que no lo tienen están ya retrasaditos porque ya deberían haber enviado la información financiera y presupuestaria hacia nosotros. Solo les hago el recordatorio que el día de hoy se vencía el plazo para la entrega de los estados financieros. Luego, una vez que ustedes ingresan la información de cada uno de los trimestres, van a tener aquí los casilleros de monto total actualizado y codificado final. Este monto total actualizado y codificado final normalmente suele dar conflicto cuando estamos divididos por trimestres, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar las cédulas presupuestarias de los 4 trimestres, corte trimestral, valga la redundancia, y también vamos a tener las cédulas presupuestarias de todo el año. Entonces, este codificado final de aquí yo voy a tomar de la columna que dice codificado en mis cédulas presupuestarias, en donde yo ya contemplo cuánto asigné al inicio y cuántas reformas tuve, ya sea en más o en menos. Luego, este devengado acumulado que está aquí en este casillero, este devengado acumulado anual, tiene que ser igual a lo que diga mi cédula de todo el año. Es decir, si yo tengo 10.752, en la cédula también tengo que tener 10.752 respecto al programa o proyecto que estoy reportando. Y el devengado y pagado que yo vaya reportando acá, entonces ya lo voy tomando de las cédulas trimestrales. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Una vez que termino esto, entonces me voy ya al módulo de finalización del reporte y hago el envío de la etapa. Sí, recuerden que en este caso yo debería ir enviando en cada una de las etapas que voy finalizando y luego sí me iría a la generación del reporte. Sí, en este caso yo no puedo generar un reporte, como les decía, estoy trabajando únicamente en un módulo de prueba. Preguntas, chicos. Les escucho. Si están muy calladitos, creo que es porque no está muy claro o porque todo quedó clarísimo. Cuéntenme ustedes. Una pregunta, Paulita. Buenas tardes. Hola, Marianita, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Sí, gusto también el nuestro. Solamente tal vez una aclaración, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros vamos a cargar la información del 2020, de los 4 trimestres, entonces nosotros como ya entregamos el PDOT el año pasado, entonces nosotros ya hacemos referencia en función al PDOT actualizado, ¿no es cierto? Así sería. Ya, Marianita, le voy a interrumpir. Esta misma pregunta nos hizo ya una compañerita hace un momento. Precisamente como cada GAD en este momento se encuentra en una situación diferente respecto a su PDOT, estas preguntas puntuales las vamos a ir trabajando de forma individual con cada uno de ustedes a fin de no confundir al compañero que todavía no tiene el PDOT o que no sabe con qué PDOT trabajar, ¿de acuerdo? Ya. Ya, sí, eso era la pregunta que estaba todavía un poquito suelta. Ya, no se preocupe, Marianita, nosotros estamos atentos a la información que ustedes requieren y como todavía estamos a tiempo, esa es la idea de haber generado este conversatorio unos días antes de que se habilite el sistema para poder tener el tiempo suficiente para responder a cada una de sus consultas. Ya, muchísimas gracias. De nada, Marianita. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta que tengan? Chicos, están muy callados. Ustedes no saben ser así. ¿Cómo está, ingeniera? Yo tengo una consulta.
No se Adri, me quedó muy cuéntenos. claro el tema de las cédulas, como ahora ya está para subir básicamente de todos los trimestres, no le entendí bien porque usted me decía que se imprima ya las cédulas presupuestarias del cuarto trimestre, o sea, ya no hay que ir sacando por trimestres, o no entendí bien esa parte. Generar la cédula trimestral como lo veníamos generando. La del primero, la del segundo, la del tercero y la del cuarto. No acumulado, ¿sí? ¿Por qué no acumulado? Porque después yo duplico el valor y cuando llego al devengado acumulado anual, tengo el doble o el triple de lo que debería tener. Entonces, primero generamos enero, marzo, abril, junio, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego generamos, sí, ya la acumulada de todo el año. Es decir, que en documentos yo voy a tener 5, ¿sí? 4 trimestres más el general. En los trimestres trabajo con la cédula que corresponda, sea enero, marzo, sea abril, junio, sea julio, septiembre, etcétera, ¿ya? Y al final, cuando tengo los casilleros de codificado final y de vengado acumulado anual, esos comparo contra mi cédula de todo el año, porque esos mismos valores que yo tengo en la cédula de todo el año va a ser los que tenga dentro del sistema. No sé si ahí quedó más claro, Adri. Sí, ingeniera, muchas gracias. Sí, ahí De ya lo nada. entendí. Gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Pregunten ahora que todavía estamos a tiempo y podemos ir revisando todos los documentos que ustedes quieran. Inge, tengo otra pregunta. Pachi, dígame. Y por ejemplo, igual si es que tenemos así unos temas que no se hayan podido hacer porque no nos dieron el dinero, igual hay que hacer un informe e ir justificándonos y esto para cerrar y al Sí, final. muy bien. Muy buena pregunta la de la Pachi. ¿Cuántos de ustedes, chicos, por favor, si es que pueden prender las cámaras, levanten la mano? ¿Cuántos de ustedes no recibieron todo el presupuesto que tenían planificado el año anterior? Pero nadie pregunta qué voy a hacer con ese presupuesto. Todos. Ya. Todos, les refiero a la Sí, mitad. todos. Ya, todos, muy bien. Y Todos ahora tenemos... tampoco tenemos presupuesto. Exactamente, y ahora tampoco nos han asignado el presupuesto todavía. Entonces, para los que ya trabajaron el año anterior, para el cierre del periodo 2019, ustedes ya conocen que trabajábamos con una especie de formato de informe o un informe base en el cual ustedes justificaban el por qué no se ejecutó determinado proyecto. ¿Recuerdan? ¿Quién lo recuerda, por favor? ¿Quién lo hizo? Creo que todos lo hicieron. Ya. Pachi, usted mismo que me hizo la consulta, cuéntales a sus compañeros cómo fue su informe. Por ejemplo, en mi caso, no nos, a ver, nos entregaron el dinero de la tasa solidaria en diciembre del 2019, pero la factura se hizo en enero del 2020. Entonces le dejé ese proyecto para este año, pero igual en las cédulas no estaba apareciendo el monto del codificado, entonces yo le tuve que hacer un informe e imprimir del portal de compras públicas que estaba hecho, ya estaba hecho, o sea, subido a la página y todo, pero que no se pudo facturar en diciembre, sino se facturó en enero. Más o menos así Bien. hice el informe yo. ¿Quién más hizo informe, chicos? Yo me acuerdo que de los 77 gatos, al menos 70 hizo informe. ¿Quién más hizo informe? De igual manera, en el GAT parroquial de Malusa también yo había hecho informe justamente, Hola, Maru, gracias. justamente de lo que decía la compañera, de lo que se había planificado en el anterior, y obviamente estaba desarrollando, pero el proyecto pues no había sido cancelado en el año 2019, entonces entiendo que ahora yo tengo que reflejarle en el 2020 que fue cancelado. No, ya no, porque el No, ya proyecto no. ya fue reportado. Ah, ya. Lige, usted que está en el chat, ¿nos puede habilitar el micrófono y contarnos de su informe? Buenas tardes. Bueno, yo también tuve que pedir una despublicación porque no se pudo ejecutar un proyecto ese mismo de mantenimiento vial con los recursos de la tasa solidaria. En mi caso eran también recursos ya retrasados, 2019.
Entonces, no se pudo ejecutar debido acá por el tema invernal, ¿no? Por el tema de lo que es ya el invierno, porque los recursos nos dieron ya a sí mismo en esa época. Entonces, bueno, yo justifiqué con un informe técnico. Con un informe Muy bien. técnico se justificó y se solicitó la despublicación. Perfecto, Alicia, muchas gracias. Aquí más de la pantalla. Adrianita, usted también creo que hizo informe. Adrianita Delgado Tarqui. Sí, que realizamos el informe asimismo de la ejecución del presupuesto de la tasa solidaria. Por lo mismo, yo creo que tenemos concordancia con todos los compañeros de los GATS, porque nosotros siempre firmamos el convenio en el mes de octubre y no avanzamos a salir con la contratación hasta el año fiscal, entonces siempre tenemos de arrastre y este año no se ejecutó el proyecto, por eso que solicitamos también que nos despubliquen el proyecto. Ya, ahora hay una diferencia, chicos. Nosotros no necesitamos que se nos despublique el proyecto porque el proyecto no está subido. En ¿sí? este caso, sí. No hay proyecto subido. Entonces, básicamente el informe que se trabajó el año anterior para los compañeros que lo hicieron es lo siguiente. Si yo en las cédulas presupuestarias tengo $100,000 asignado y 50,000 devengado, ¿dónde están los otros 50,000? Básicamente viene siendo eso, ¿no es cierto? ¿En dónde está la diferencia? ¿Por qué no devengamos? ¿O por qué no está en un proyecto? ¿O por qué no estamos reportando esta información al sistema? Entonces, ¿qué hago yo con el informe? Con el informe justifico por qué esos recursos no están devengados o no están subidos al sistema, ¿sí? El CITA Delgado de San Cristóbal, si mal no recuerdo, usted tuvo que hacer también un informe similar por una partida que tenían creada, que al final era solo partida, pero que no había recursos. Algo así fue, si mal no recuerdo. El CITA. Está con el micro apagado. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está? Como siempre, un gusto saludarle y gracias. Saludos a todos los compañeros. Muchas gracias. Sí, Inge, disculpe, no la escuché porque tuve una interrupción. Si me ayuda repitiendo la pregunta. Claro, el CITA, querida, yo recuerdo que usted también creo que hizo una especie de informe el año anterior, porque aunque sus cédulas cuadraban perfectamente el devengado, había un codificado por ahí que era un recurso que no teníamos. Sí, Inge, permítame contarle lo siguiente. Era por el tema esto de los créditos no reembolsables que gestionamos con el Banco de Desarrollo, pero nuestro caso es un caso demasiado particular, tal vez con el resto de los GATS, porque venimos gestionando ya desde el 2018. Igual cuando hicimos el reporte en el 2018 tuvimos que hacer lo mismo, solicitar la despublicación, justificar con documentos, con oficios enviados al banco, las solicitudes de que cuando nos iban a hacer el depósito, y lo mismo sucedió en el 2019, y eso es lo que hicimos por el tema de los créditos no reembolsables que no nos habían entregado desde el banco. Entonces eso fue un tema bastante complejo para nosotros. Y Inge, más bien... Solo le interrumpo en una cosita, mi querida. Ahorita todos estamos en el caso del CITA. No estamos con el tema de los fondos no reembolsables, pero al final todos estamos con recursos que no recibimos. Entonces todos tenemos unas cédulas presupuestarias grandes, pero un dinero en efectivo corto, ¿sí? Entonces, esa diferencia presupuestaria o monetaria, como bien dice el CITA, tiene que justificarse de alguna forma. Entonces, ¿cómo yo puedo justificar que no recibí los recursos? Por ejemplo, estados de cuenta en el Banco Central. En el estado de cuenta del Banco Central a mí me refleja exactamente lo que yo recibí y de dónde recibí, porque ahí me dicen cómo están, ¿no es cierto? ¿De qué otra forma puedo justificar algún proyecto? Temas de tasa solidaria. Tengo el convenio, pero no hay la asignación presupuestaria. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué otro tipo de proyectos se plantearon para el año anterior y no se cumplió? Cuéntenme, chicos. Inge, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros manejamos el convenio con el MIES y no se realizó la transferencia de los recursos, considerando que son proyectos sociales y por la pandemia también no se pudo ejecutar, pero hubo un convenio y hubo un proyecto con asignación de presupuesto. Ya, pero entonces, no llegaron los recursos del GAD. Pero tengo ahí algún documento de parte del MIES, entendería de que no se va a ejecutar. Ya, entonces, ese de ahí es mi justificativo. ¿Qué otro tipo de proyectos tienen, chicos, que no se pudieron lograr? Tengo una consulta, Inge. Ay, perdón. Okay. A ver, vamos primero con el CITA y luego vamos con la Adri.
Inge, nosotros persistimos con el mismo inconveniente del 2019. Hay que proceder exactamente igual. Exactamente lo mismo. Y además de ello, también dos proyectos más que tuvimos que reducir a cero por el tema de la reducción del presupuesto. Entonces igual tendríamos que justificar. El proyecto que está a cero ya no, porque el proyecto ya está a cero, no hay asignación para justificar. Oh, ya. Solo las asignaciones que, digamos, nos está sobrando, por decirlo de alguna forma. O sea, aquellos proyectos, por ejemplo, que yo tenía planificado hacer la construcción de un parque, ya. Entonces vino la pandemia, no me llegó la asignación, el proyecto quedó con asignación, pero al final quedó solo en papeles porque ese dinero nunca me ingresó al GAS. ¿Ya? Eso es lo que estamos tratando de justificar en este momento. Adri, cuénteme. Justamente por ahí casi iba mi consulta también, por el tema de la pandemia y las reducciones del presupuesto que hubo en el año 2020. Nosotros hicimos ya la reforma presupuestaria de algunos proyectos que no se pudieron ejecutar con los recortes y también proyectos sociales que no se pudieron ejecutar, como el tema de las colonias vacacionales, por ejemplo, no se pudo hacer. Esos recursos le destinamos a otro proyecto o bien de otros le eliminamos el proyecto como tal por el tema del recorte. Entonces ahora la duda que yo tengo es, nosotros tenemos que subir ya me imagino, el POA y el actualizado, que ya sería sin esos proyectos. Exactamente, Adri, el último POA, por eso cuando estábamos viendo el manejo del sistema, era el último POA que tengamos actualizado. Dieguito, cuénteme. Gaby, buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes. Yo tengo una consulta ahí, pero parece que ya se resuelve ahí. El tema de, teníamos el POA, pero por la pandemia se tuvo que cambiar fondos para otros menesteres, como el tema este de las desinfecciones, de las pruebas, y etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, bueno, como decía, hay que cargar el último POA, entonces le cargamos con esa. Claro, lo que vamos a subir, Dieguito, en este momento, primero es el último POA, ¿sí? Porque, a ver, lo que nosotros planificamos en enero, definitivamente nada de lo que planificamos en enero se pudo alcanzar, básicamente por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Ya nos vinieron nuevas prioridades que eran muchísimo más importantes que determinadas cuestiones que nosotros teníamos al inicio. En este caso, el tema, por ejemplo, de entrega de víveres, de desinfecciones, etcétera, que en algunos casos, sobre todo en los municipios, se dio con mucha potencia, ¿sí? Luego, aquellos proyectos que ya están en cero o que ya fueron reformados o eliminados del POA por los motivos que hayan sido, ya no tiene caso subirles porque yo no voy a tener ningún avance que reportar, ¿sí? O sea, no tienen ni siquiera asignación, entonces esos ya no se suben. Luego, si es que ustedes no tienen un último POA que haya sido verificado y actualizado, tenemos todavía una semana para hacerlo, chicos, para que ustedes puedan tener un documento final con el cual trabajar. Inge, yo tengo una consulta. Ya, el sitio, espérame un segundo. Diego, ¿alguna otra consulta adicional? Al otro, y yo tengo la clave del año anterior, esa sí me sirve. Sí. Más bien les iba a hacer la aclaratoria, chicos. En el chat colocamos solo nombre, correo y el GAD al que pertenecen, siempre y cuando ustedes no tengan clave o se hayan olvidado la clave. No vamos a resetear de todos porque la clave de ustedes está funcionando. No se ha hecho ninguna modificación en el sistema. Entonces, si alguien le escribió, otra cosa, lo escucho, Gaby, pero medio entrecortado. Otra pregunta, Gaby. Estoy apoyando también a San Joaquín, entonces ahí sí necesitaría pedir la clave. Ya, recuerden que si usted tiene clave en el GAD de Turi, no puede tener en San Joaquín. Ojo, porque no puede ser usuario de dos GADs diferentes. Ya. Se maneja una sola clave, ¿ya? Está bien que les apoye, le felicito, porque realmente... Acá las compras. Ya, no hay problema. Sí, realmente es importante el apoyo de las personas que ya han estado muchos años dentro del tema del SIGAD porque le pueden manejar de una mejor forma. ¿Ya? Gracias. De nada, Dieguito. El cita. Inge, me disculpa la consulta porque llegué un poquito tarde y creo que ya había expuesto ese tema. El SIGAD va a estar habilitado en una cierta fecha para poder hacer el reporte ya de todo el año. Entonces,
en una sola vez vamos a hacer el reporte de los 4 trimestres. Correcto. ¿Y por trimestres? Sí. Ya. O sea, lo ya. mismo que veníamos haciendo antes, pero ahora hacemos una sola carga. Oh, ya, Inge, muchas gracias. De nada. Chicos, ¿alguna otra consulta? Inge, buenas tardes. Lore, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, compañeros. Inge, yo tengo una consulta respecto a los proyectos que teníamos también con el MIES, debido a que un proyecto se estaba ejecutando, por ejemplo, de marzo a junio. Al finalizar el mes de junio nos llega un informe, un oficio diciendo que la carpeta de la tutora no ha sido validada. Entonces, a partir de junio hasta diciembre, prácticamente nunca nos validaron una nueva carpeta y ese proyecto todos los meses se iba en cero. ¿Cómo podría ser en ese caso? Lo mismo, con la misma documentación tenemos que justificar el por qué no se dio. O sea, sería en este caso el oficio en el que no validaban la carpeta. Correcto. Gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Tengamos especial atención en el tema de los GACS cantonales, porque normalmente los chicos que trabajan en el área de planificación no están muy involucrados con el manejo de las cédulas presupuestarias. Hay una especie de división entre el área financiera y de planificación, y al final siempre tenemos estos saldos que terminan bajándonos la calificación del ICM a pesar que se cumplió con la planificación. Si de parte de los GACS cantonales hay alguna consulta, por favor, hagámosle ahora para poder seguir trabajando. Dianita, siga por favor. Inge, Gaby, buenas tardes, y también a los compañeros que están en el taller. Una consulta, por ejemplo, hubieron proyectos, como decir, el proyecto deportivo que se ejecutó de enero a marzo, pero obviamente tuvo que ser suspendido por la pandemia. ¿Cómo haríamos ahí en el tema del avance físico? Obviamente que luego quedó en cero, pero de enero a marzo sí hubo un porcentaje presupuestario y también un porcentaje de avance físico. Ahí habría que hacer una especie de cronograma especial, por decirlo de alguna forma, justificando que esas actividades ya no se podían realizar siguiendo las ordenanzas del COE, ¿no? Y sobre todo para garantizar la salud de la población. Entonces, ahí podremos verificarle para ver cuál es el porcentaje que efectivamente se ejecutó y reportar únicamente como meta para el año ese porcentaje, indicando yo que es el 20, el 30, el 40, lo que se haya hecho, ¿no? Pero sí, en el momento de que yo haga el informe final, el informe técnico, voy a colocar ahí el por qué solo se planifica un determinado porcentaje y no el 100%. Gracias, Inge. Gaby. De nada, Dianita. ¿Alguien más? Inge, yo tengo otra pregunta. Pachi. Lo que pasa es que nosotros teníamos un proyecto de adulto mayor que funcionó hasta mayo, porque del MIES no nos entregaron la plata. Bueno, se firmó el convenio pues todo el año supuestamente. Nosotros le dejamos hasta mayo porque la plata hasta el mes de mayo nos entregaron por ahí en agosto. Luego ya junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre no ejecutamos el proyecto. ¿Por qué? Porque la plata de esos meses otra vez nos llegó ya a finales de noviembre. Ya. Y no pudimos, quise contratar a una persona para por lo menos que trabaje diciembre, pero ya no nos aceptaron no nos validaron la carpeta. Entonces, ¿ahí cómo podríamos justificar que no se entregaron el presupuesto a tiempo? Sí, Pachi, ahí habría que reunir una serie de documentos, incluso el tema de las transferencias, como les decía, que se ejecuta a través del Banco Central para poder ir verificando los valores que han sido entregados a través de la cuenta única. Pero bueno, eso ya podríamos revisarlo de forma posterior directamente con usted y Pachi. Ya. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, chicos? Inge, ¿está programado o hecho el cronograma a sí mismo personalizada con cada uno de los GACS como se trabajó el año anterior? No tenemos un cronograma. El cronograma va a venir de acuerdo con los requerimientos que ustedes vayan realizando. Ustedes reciben un oficio en donde se hace la aclaratoria que se trabajará con aquellos GACS que soliciten la capacitación. Eso ha sido ya una disposición de nuestra planta central. Esta capacitación
capacitación que ustedes están recibiendo en este momento ha sido solicitada por Conagopare Azuay, es por eso que hemos creado este espacio. De ser necesario, les voy a pedir por favor nos emitan un correo electrónico indicando que necesitan la capacitación y estaremos gustosos de atenderles. Ya, Inge, muchas gracias. Tengo una consulta. Adrianita. El tema del MIES, nosotros, por ejemplo, tenemos un presupuesto inicial de 62,000. El MIES efectivamente no nos transfirió los fondos a tiempo, sin embargo, ellos a raíz de la pandemia nos mandaron un comunicado con unos lineamientos donde manifestaban que en vez del servicio de alimentación se proceda a entregar kits alimenticios. Ya. Al cual nos pidieron que el GAT envíe un oficio diciendo si está de acuerdo o no en dar kits y si es que iban a prestar los recursos. Nosotros efectivamente contestamos que sí. Sin embargo, nosotros perdimos también de entregar 3 meses, creo, los kits en julio, agosto y septiembre, porque no se pudo hacer rápido el proceso. Entonces ellos luego nos mandaron un oficio diciendo que si ya no se ha entregado esos meses, ya no se adquiera los kits. Entonces yo decía, a lo mejor eso no se tiene que disminuir ya en el presupuesto o se tiene que poner y luego presentar los justificativos de por qué no se entregaron 3 meses. Me gustaría revisar las cédulas directamente con usted, porque en lo que le entiendo, el GAT prestó los recursos al MIES y no les escuché inicialmente en algún momento el MIES hizo o no hizo la transferencia. Sí, el MIES hizo la transferencia, de hecho, de la totalidad, pero hizo en diciembre. Nosotros de los meses que les entregamos los kits a los niños, fue con dineros del GAT. Luego el MIES obviamente nos dio los recursos, pero a eso nosotros nos tocó devolver. Ahora, ya cuando se cerró y se hizo la liquidación del proyecto, a nosotros nos tocó devolver como $5,000, que fue de los meses que no se pudo entregar los kits. Ya, entonces eso habría que revisarlo contra la liquidación del cierre del ejercicio fiscal, pero prácticamente el proyecto se cumplió, aún así sea al margen del convenio. Adri, creo que no habría ningún conflicto por ahí. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Les voy a mostrar una matriz. Les vamos a enviar para que ustedes puedan trabajar. En esta matriz lo que ustedes van a hacer es ingresar la misma información que deberían ingresar al sistema, pero en una hoja de Excel. ¿Ya? Entonces, ¿pueden visualizar la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, ya. Sí se ve. Aquí en este caso, nosotros le hemos colocado la razón social, porque en el caso de que requieran ayuda o asistencia, necesitamos saber para qué GAD es, ¿no? Entonces, vamos a trabajar de esta forma. Vamos a colocar aquí el nombre de mi GAD, aquí la vigencia del periodo T. Aquí vamos a escoger de una lista desplegable cuáles son o cuál es el objetivo del plan nacional al cual nos vamos a articular la competencia. Luego ingresamos los datos del periodo T, objetivo estratégico, la meta, el indicador. Escogemos si es que la tendencia es creciente o decreciente. Insertamos el valor de línea base que está dentro de nuestro periodo T. Colocamos a qué año pertenece esta línea base y luego vamos haciendo el cálculo de lo que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Cuánto es la meta acumulada hasta el periodo 2020? ¿Cuánto efectivamente se alcanzó? Y a partir de la columna M vamos a trabajar ya con lo que corresponde al plan operativo anual. Entonces, ¿qué tipo de intervención vamos a reportar al sistema? Recuerden que al sistema yo puedo ingresar programas o proyectos. Entonces, voy a escoger si es un programa o un proyecto. ¿Cómo se llama mi programa o proyecto? ¿Cuándo inició? ¿Cuándo terminó? ¿O cuándo va a terminar? Porque puede quedar de arrastre para el 21. ¿Cuánto se presupuesta de este proyecto? Especialmente para aquellos que duran más de un año. ¿Cuánto se asignó en la cédula presupuestaria de forma inicial? Lo que ustedes le llaman asignación inicial. ¿Cuánto se tuvo luego de las reformas, o lo que nosotros conocemos como codificado final? ¿Cuánto es el monto actualizado de este proyecto al finalizar el año? ¿Y cuánto efectivamente gastamos y pagamos en torno a ese proyecto? Luego vamos al avance físico, es decir, ¿cuánto yo planifico hacer? Yo estoy trabajando con un programa de vialidad, por eso aquí ustedes van a ver que mi meta física era hacer 5 kilómetros durante el año.
Mi medio de verificación va a ser los informes de fiscalización y las fotos. Y si yo planifiqué a lo mejor 5 kilómetros, ¿cuántos efectivamente hice? Y aquí está ya la parte de la programación por trimestres. Si ustedes gustan trabajar con esta matriz, como les decía, les vamos a enviar esta matriz, pueden hacerlo y la revisamos en forma conjunta si desean. Caso contrario, ustedes pueden reportar la información directamente en el sistema sin necesidad de trabajar en la matriz. Como ustedes gusten, no hay ningún problema. Si no existe ninguna otra consulta, chicos. Yo sí tengo una consulta. Cecita, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, mi consulta va hacia cómo es el cálculo de los presupuestos ya aplicándose el índice de cumplimiento de metas. Porque en realidad a los GATS parroquiales no nos ha quedado claro cómo es el cálculo del presupuesto, sobre todo con las reducciones que ha habido, ¿no? Si bien es cierto, el cumplimiento de metas influye, pero en realidad hay una diferencia bastante notable entre los presupuestos de un GAT y al otro. Entonces, no sé cómo está trabajando ahí Planifica Ecuador, cuáles son los parámetros o cómo están calculándose los presupuestos. Ya, a ver, respecto a cómo se debería calcular, esto lo vimos justamente en el tema de la metodología, ¿no? Recuerden que la asignación y la distribución se tiene que hacer en torno a los dos montos, el monto A y el monto B. Sin embargo, este monto B se conforma por 7 criterios constitucionales. Específicamente, el tema de cumplimiento de metas corresponde únicamente al 10% del total del monto B. ¿Sí? Y este cumplimiento de metas es la parte que corresponde a Planifica Ecuador. El resto del presupuesto y el resto de los componentes del monto B están asignados a diferentes instituciones que hacen este cálculo. ¿Ya? La metodología para el cálculo es lo que ustedes conocen, que se les explicó hace un momento respecto a los 3 componentes que forman parte para este índice de cumplimiento de metas, tanto el presupuestario, el físico, como el cumplimiento de la meta. Ahora, respecto a la asignación de cómo se hace, el valor que ustedes obtienen al finalizar el año se lo manda para un promedio ponderado. El año en curso tiene un peso del 90% y los 2 años anteriores al año de reporte un 5% cada uno. Se obtiene el promedio ponderado y este informe se lo envía a finanzas. Como ustedes saben, el ICM va de 0 a 1. Mientras más cerca yo esté a 1, mejor va a ser mi asignación del 10%. Ahora, este ICM no se aplica de forma inmediata, sino se aplica con 2 años de rezago. Lo que ustedes obtuvieron en el 15 se aplica para el 17, lo que obtuvieron en el 16 para el 18, lo que van a obtener en el 20 va a ser para el 22. ¿Ya? De esta forma se está trabajando para el tema del índice de cumplimiento de metas. Respecto a las reducciones presupuestarias que ustedes tuvieron, si mal no recuerdo, Finanzas en algún momento informó, y eso lo tendrían que consultar directamente con el Ministerio de Finanzas, respecto a la reducción del precio del petróleo y a otros incidentes que ha tenido el país a lo largo del año. Más allá de esa información, como Planifica Ecuador, nosotros no podemos brindarles citas. Sin embargo, el tema del índice de cumplimiento de metas se ha venido llevando de la misma forma y con base en la metodología, como se les explicó hace un momento. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que requieran? ¿Alguna explicación que no haya quedado clara? Dije yo nuevamente, respecto a lo que era el tema del PDT, ¿ya tenemos que hacer con el que actualizamos? Ya, nuevamente chicos, esa pregunta se les va a responder a cada uno de ustedes para no confundir al compañero que está dentro del taller. El que tiene PDT actualizado no es el mismo caso de aquel que se encuentra en el proceso de contratación, ¿sí? Entonces, en el correo que ustedes nos van a enviar solicitando la información o solicitando algún tipo de agenda o capacitación posterior, ahí vamos a poder contestar este tipo de preguntas. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos?
Arqui, una pregunta adicional. Asimismo, vamos a mantener la reunión, digamos, individual, programando con un cronograma cuándo nos va a apoyar para poder subir la información. Nuevamente, si es que ustedes requieren la capacitación o requieren algún tipo de información adicional, tienen que hacerlo a través de un correo electrónico. Si ustedes nos solicitan la capacitación para poder hacerlo con la agenda correspondiente. Gracias, Arqui. Y es necesario que le enviemos así un oficio. No, un oficio no, Pati, solo con un correo está bien. Dirigido a usted nada más. Sí, correcto. Ya, gracias. Sí. ¿Alguien más, chicos? Gaby, sería importante repetir las fechas en las que va a estar abierta la plataforma. Ya, la plataforma está habilitada a partir del 8 de marzo a las 8 horas hasta el 8 de abril a las 5 de la tarde. Recuerden que no se puede, lamentablemente, pasar de esa fecha para el tema del reporte. Una vez que esa fecha no se cumpla, entonces no van a poder tener un ICN para el periodo 2020. Inge, otra consulta. Andreita, que está en el chat. Mi reina, luego trabajamos el tema del PDT de forma individual con cada uno de los datos. Sí, Gabriela, ¿cómo está? Un gusto y saludos a todos. Una consulta, justamente, bueno, estuve toda la charla, ¿no? Desafortunadamente no escuché esta parte, si es que hay que hacer referencia al PDT anterior, al que está en vigencia, o en el caso de que ya esté autorizado dentro de la institución, ya podríamos trabajar con un nuevo PDT. Sí, mi Andrea querida, precisamente les decía que como ese es el caso de algunos GATS, pero no de todos, no todos tienen el PDT actualizado, eso lo vamos a trabajar de forma directa con cada uno de ustedes. Ahí les vamos a poder dar la información, porque seguramente la información que yo le doy ahorita a usted, Andreita, no es la misma que tiene otro GAT, y ahí se nos va a generar muchas confusiones. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y un favor, el tema de la matriz que nos indicaban de Excel nos van a pasar al correo de la institución mismo, ¿no es cierto? Sí, mi André, la siguiente semana. Una vez que terminemos con el tema de los talleres, les pasamos la presentación y la matriz. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo tenía una consulta, Inge. Elcita. Si bien es cierto que por el tema de la pandemia muchos proyectos se habían cambiado, ¿no? Pero sobre todo para poderles apoyar en el tema de la salud, sabiendo de que no era una competencia directa del GAR, hay de haberse creado un proyecto para atención en salud, si no tiene una vinculación con el objetivo y las metas que están establecidas en el PDT, ¿qué tendría que hacer el GAR? Si yo trabajé temas de salud dentro de la parroquia en este caso, sí tengo un objetivo al que articular, porque recuerden que el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la entrega de kits, incluso el tema de desinfección se articula a dos aspectos importantes que se contemplan dentro de los planes de saneamiento territorial. El tema de atención a grupos vulnerables y el tema de gestión de riesgos. Entonces, sí tengo un objetivo al cual articular. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Nada? Perfecto. Les agradezco mucho a ustedes por la participación. Recuerden que para agendar o para colocar en agenda, perdón, la información tienen que hacerlo necesariamente a través de correo electrónico, no lo pueden hacer por WhatsApp, como ya lo están haciendo algunos de los compañeros. Les voy a dejar ahí el correo electrónico para que ustedes puedan enviar la información. Ese es mi correo electrónico. Les voy a dejar también el correo electrónico de mi compañero Adrián. Pueden trabajar con cualquiera de los dos por esta ocasión. ¿Sí? Y a esos
sus correos electrónicos emiten los comunicados solicitando el tema de las capacitaciones en caso de requerir. Al igual que se ha venido trabajando el periodo anterior, también se va a hacer la revisión una vez que ustedes concluyan tanto de los errores como de las alertas que se hayan generado y previo a que ustedes puedan finalizar la etapa y nosotros les demos el ok, se va a hacer el comparativo contra las cédulas presupuestarias para ver que los valores que se encuentran reportados sean los mismos que están en su contabilidad. Para aquellas personas que todavía no realizan el envío de los estados financieros, recuerden que estamos en el cierre del trimestre y que la norma indica que la información tiene que ser enviada en forma física y digital. Sin más, chicos, muchísimas gracias. Jova, no sé si es que hay algo más que podamos decirles a los compañeros. Muchas gracias con Agopare por la participación, por la apertura de siempre. Vamos a seguir trabajando en conjunto y esperamos poder generar más talleres. Inge, solo una consulta última tal vez. En cuanto a los informes que se tiene que realizar para justificar aquellos proyectos que no se pudieron ejecutar, esos informes le dirigimos al director zonal, ¿sí? No, esos informes tienen que ser aprobados por cada uno de sus presidentes o alcaldes. Eso es un informe interno. Nosotros solo verificamos que el informe esté hecho. Sí, pero tenemos que enviarles a ustedes. No. Al momento que yo le solicito para verificar, usted me manda un digital. Y no tienen por qué enviarle al director, porque el director zonal no aprueba su informe, eso aprueba su autoridad. No sé si me confundí. Me refería, o no me hice entender, me refería en el caso de nuestro proyecto, que nuevamente porque no hubo el desembolso del banco, no se ejecutó. No, ese es interno, ustedes no están despublicando. Recuerden, chicos, que están confundiendo términos. Este año no se va a despublicar nada porque no hay nada ingresado, excepto aquellos proyectos que a lo mejor quedaron de arrastre, que podría ser el caso de que se tengan que despublicar, pero más allá de eso no hay nada que despublicar, entonces no hay ningún oficio que se deba remitir de forma directa para nuestro director zonal. La información tiene que ser aprobada por cada una de sus autoridades respecto a los informes técnicos que tenga que hacer para justificar las diferencias presupuestarias que existen entre los reportados y lo de las cédulas presupuestarias en el codificado final. Pero ese informe no le remitimos por el momento a ustedes. No, a Secretaría. No. Ya, Inge, gracias. Jova, muchas gracias por la colaboración. Muchas gracias Gaby, muchas gracias por la apertura, Secretaría Técnica. Hemos mantenido varias reuniones con ustedes y muchas gracias por esa apertura y por estar siempre pendientes de los gobiernos parroquiales. Sobre las diferentes consultas, sobre todo del PDOT, como ya le indicó Gaby, por favor hacerlo directamente a la Secretaría Técnica, y de lo que se ha conversado y ha habido la apertura también, es que se va a hacer un acompañamiento de las parroquias que así lo soliciten. En eso también agradecer a la Secretaría Técnica y a todos los que han participado de los gobiernos parroquiales. También comprometerle a Gaby, si nos ayuda usted con las presentaciones. La charla del día de hoy se está grabando y esto es justamente para poder absorber, justo hay compañeros que no se pudieron conectar por el número de participantes que sobrepasamos de los 100, para poderles hacer un enlace en la página web de Conagopare y que puedan revisar también las importantes, sobre todo las importantes consultas que ha habido el día de hoy. También a los compañeros de las juntas parroquiales, como Conagopare, estamos siempre buscando espacios para poder mejorar la capacitación y sobre todo cometer los menos errores posibles en nuestra administración. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias a todos los que han participado. De parte de la licenciada Janet Garzón, presidenta de Conagopare Azuay, muchas gracias por asistir. Gracias, chicos, un gusto atenderles. Esperamos pronto poder volvernos a encontrar en este tipo de espacios y únicamente a los compañeros Jova que no se conectaron el día de hoy, a lo mejor pueden unirse el día de mañana que tenemos lugares en la capacitación para la provincia del Cañar. Tal vez se les podría pasar el enlace. ¿Sí? Gracias, chicos, y que tengan muy buena tarde. Gracias, Inge. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Inge. Gracias, hasta luego. Gracias. Buena tarde a todos, compañeros.